La aplicación de penas es un tema que suscita múltiples debates y reflexiones, desde las penas privativas de libertad hasta las alternativas que buscan la rehabilitación del infractor. Cada decisión judicial tiene un impacto significativo tanto en el individuo como en la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a Yaycuna Judicial, un programa producido por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Hoy está con nosotros el doctor Pedro Puelles Mauriola, juez renal unipersonal del Segundo Juzgado de Flagrancia Delictiva y juez coordinador de la Unidad de Flagrancia de Lambayeque, con quien tocaremos el tema medidas alternativas a la pena privativa de la libertad. Doctor, bienvenido a Yaycuna Judicial. Gracias, buenas tardes y nuevamente agradecido por la invitación que se ha suscitado en el marco de capacitación o promoción que viene realizando la Corte Superior de Justicia de Lambayeque a través del programa Yaycuna Judicial. Doctor, para iniciar, ¿nos podría explicar cuántas y cuáles son las clases de pena que regulan nuestro ordenamiento jurídico? A ver, las penas en realidad se sujetan a un principio de legalidad. Y allí que para poder responder tu pregunta necesariamente tenemos que considerar el artículo 28 de nuestro Código Penal. Existen penas privativas de libertad, que a su vez pueden ser temporales, de 2 días hasta 35 años y perpetua. Existen penas restrictivas de libertad, que su imposición está reservada a los extranjeros. Cuando estos cumplen en su totalidad la pena privativa de la libertad impuestas en suelo peruano, que conlleva su expulsión del país. Existe también pena limitativa de derechos, entre ellas está la prestación de servicios a la comunidad, la limitación de días libres y la inhabilitación. Finalmente, nuestro código regula la pena de multa. Aquí he de acotar también de que en nuestra legislación la vigilancia electrónica también está estatuida como una pena privativa de libertad, como una sanción a imponer en el marco de una causa penal. Doctor, ¿en qué casos el juez dicta una pena privativa de libertad con internamiento en un centro penitenciario? En principio se puede establecer una regla cuántica. Toda sanción, como primera premisa, superior a 5 años de pena privativa de libertad, necesariamente conlleva la privación de libertad de un ciudadano respecto de quien se ha encontrado responsable de un hecho delictivo, pero haciendo las acotaciones siguientes. El 22 de noviembre del 2023, el Congreso de la República se publicó el Decreto Legislativo 1585. Este decreto legislativo establece 2 excepciones a la premisa que he mencionado, que he dicho 5 años y 1 día de pena privativa de la libertad implica el internamiento de un ciudadano y ciudadana a un centro de reclusión penitenciario. ¿Cuáles son estas 2 excepciones? No obstante, la pena, por ejemplo, superar este marco, hasta 8 años de pena privativa de la libertad, puede suspenderse siempre y cuando el agente sea menor de 25 años, sea agente primario, es decir, no haya cometido anteriormente ningún delito doloso ni falta dolosa, y además el juez, aquí un criterio del juzgador, tiene que realizar prognosis positiva de buen comportamiento para poder suspender su pena de hasta 8 años de pena privativa de libertad. E incluso el legislador estatuido que podemos reservar la reserva del fallo condenatorio, es decir, no pronunciar la parte resolutiva de nuestra sentencia que tiene 3 cuerpos, expositiva, considerativa y resolutiva. En la parte resolutiva los jueces decimos fallo condenando al ciudadano por el delito tal. Sin embargo, cuando optamos por la figura de la reserva del fallo condenatorio, este extremo resolutivo se tiene como no pronunciado y puede optarse por esta figura cuando el ciudadano ha cometido un delito que esté previsto que esté sancionado con una pena que no supere los 7 años de pena privativa de la libertad, siempre y cuando los mismos requisitos anteriores, menor de 25, agente primario y prognosis positiva de buen comportamiento. Doctor, para que todos entendamos, cuando usted menciona pena suspendida, está mencionando que la pena lo puede llevar fuera del establecimiento penitenciario, pero tiene que llevar esa pena, ¿verdad? A ver, aquí la pena suspendida implica que el procesado, no obstante haber sido encontrado responsable de un hecho delictivo, él continúa en libertad. Claro. Continúa en libertad. ¿Restricciones?
Restricciones sí, por ejemplo, firmar mensualmente, prohibición de variar de residencia sin autorización del juez de investigación preparatoria, que es el juez de ejecución de la sentencia, eh, obligación de informar de forma personal, mensual y obligatoria sobre sus actividades laborales. ¿Ante quién? Ante el juez de ejecución, que es el juez de investigación preparatoria. Puede establecer también ciertas reglas de conductas adicionales. Por ejemplo, pagar la totalidad o el saldo de la reparación civil que quizás en juicio, en su proceso, en su sentencia, no lo haya cumplido. Pero existen apercibimientos. No es que el procesado vaya en libertad imponiéndoles una pena suspensiva sin ningún tipo de apercibimientos. El apercibimiento más grave que regula nuestra normativa, que es la revocatoria y la suspensión. Ejemplo, si el procesado no cumple las 3 reglas de conducta que anteriormente he mencionado, estás en libertad, cumples ciertas reglas de conducta, pero si no cumples, se suscita la revocatoria de la suspensión de la pena. En otras palabras, ingresaría un penal. Sale en libertad, pero bajo ciertas condiciones y con un apercibimiento muy claro que sería la revocatoria y la suspensión de la pena. Puede optarse por otros apercibimientos, como es, por ejemplo, la dúplica del plazo de periodo de prueba. Pero por lo general simplemente voy a hacer mención a aquello que usualmente nosotros consignamos como apercibimiento en penas suspendidas. Y más o menos por ahí queríamos llevarlo, doctor, porque no siempre se aplica una pena privativa de libertad con internamiento en el penal, ¿verdad? No, no siempre. Es más, el Tribunal Constitucional hace poco declaró el estado de cosas inconstitucional de los establecimientos penitenciarios, básicamente por el deshacinamiento de los mismos y la falta de estructura y logística de los establecimientos penitenciarios. Y en la parte resolutiva de esta sentencia, erigió un mandato a los órganos jurisdiccionales y dijo, como política, que los jueces solamente deberían imponer penas efectivas con internamiento en el penal cuando estemos frente a delitos graves y debe optar, frente a delitos no graves, por penas alternativas a las penas privativas de libertad. Hablaban allí, por ejemplo, de la prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. Ese es un mandato del Tribunal Constitucional que considero yo cada juez debe evaluar y respetar su aplicación en un caso concreto, lo que no obsta imponer pena efectiva en determinados casos. ¿Y cuáles son esos casos, doctor, en el que puede cambiarse la pena privativa de la libertad con internamiento en el penal? En principio, la regla es la imposición de una pena privativa de la libertad. Cada uno de nuestros artículos que regulan conductas prohibitivas, un no hacer de los ciudadanos, viene acompañada de una consecuencia jurídica. A esto nosotros le llamamos la imposición de una pena privativa de la libertad, ¿correcto? En la mayoría de los casos. Esa es la regla. Sin embargo, nuestro propio ordenamiento jurídico, Código Penal Parte General, en realidad, nos otorga ciertos institutos alternativos a la pena privativa de libertad. De allí que la premisa es, el internamiento es la última opción, el juez debe optar por otras medidas. Allí está la excepción de pena, allí está la reserva del fallo condenatorio, y está la suspensión de la pena, y finalmente la conversión de la pena privativa de la libertad. Si yo no puedo eximir, no puedo reservar, no puedo suspender, no puedo convertir la pena desde el punto de vista normativo, imposibilidad normativa de proceder en consecuencia, no le quedará otra cosa más al juez que optar por el internamiento de este procesado en un centro penitenciario. Y desde su experiencia, usted como juez en la unidad de flagrancia, doctor, ¿qué impacto usted ha visto que tienen estas penas alternativas? A ver, primero, toda pena tiene fines. Nuestro artículo 9 del título preliminar del Código Penal establece qué fines tiene una pena. Tiene un fin preventivo, es decir, de prevenirle el delito cometido por el agente. Tiene un fin protector, de proteger a la víctima que padece la consecuencia de este comportamiento, y también tiene un fin resocializador. Todas las penas tienen esos fines: preventivo, protector y resocializador. Ahora, es bueno que en este momento se exprese que no toda libertad del ciudadano que transita por un proceso penal puede verse como impunidad. Muy por el contrario,
Existe ya una sanción judicial, sin embargo, el propio ordenamiento jurídico por la cuantía misma de la pena permite al juzgador optar por la suspensión de la pena, por una conversión de pena, por una reserva del fallo condenatorio. En consecuencia, no proceder al internamiento del procesado a un centro penitenciario. De allí que si un ciudadano no tiene como consecuencia de sus actos un internamiento en el penal, no implica que se esté generando impunidad. Muy por el contrario, se optan por alternativas legales que el propio legislador ha otorgado primero a los representantes del Ministerio Público para postular sus penas y luego a los jueces para poder imponerle las mismas, pero todas las penas como tales tienen los mismos fines propositivos: preventivo, protector y resocializador. Dentro de la unidad de flagrancia delictiva, esta se ha conformado únicamente para resolver casos que nosotros llamamos de entrada y de salida, casos de resolución rápida, casos sencillos. Por ejemplo, una conducción en estado de ebriedad, por lo general se resuelve por dos vías: o es un auto de sobreseimiento por aplicación de un principio de oportunidad, o eventualmente a través de una pena suspendida. Es imposible, entre comillas, imponer pena de carcelería al conductor de un vehículo en estado de ebriedad, salvo que éste pueda tener la condición de reincidente o habitual, concurriendo en dicho caso causas de incremento de punibilidad, donde la sanción varía considerablemente. Otro ejemplo que puedo poner: aquellos que cometen los delitos de hurto, agravado incluso, ¿correcto? La pena es de 3 a 6 años, primer párrafo del artículo 186 del Código Penal. Si estamos frente a un agente primario que tenga 30, 35, 40, 50 años, el extremo mínimo de la pena es de 3 años. No voy a hablar de sistemas de determinación judicial de la pena, simplemente voy a recoger el mínimo para poder dejar sentado que eventualmente el juez en su sentencia no podrá imponerle, entre comillas, no podrá, una pena efectiva con internamiento en el penal que quizás la ciudadanía o el agraviado espera, porque el propio ordenamiento jurídico nos faculta a imponer penas alternativas a la pena privativa de la libertad, que incluso, vuelvo a repetir, el Tribunal Constitucional ya ha estatuido como un mandato de política criminal para poder combatir los hacinamientos en los penales, de optar justamente por estas medidas alternativas a la pena privativa de libertad. Para finalizar, las unidades, casos de resolución rápida, principios de oportunidad, penas suspendidas o penas convertidas. Excepcionalmente podríamos nosotros imponer penas de carácter efectivo, quizás cuando estemos frente a un reincidente o un habitual. Doctor, pero por parte de la población muchas veces se ve resistencia a aceptar otras alternativas de pena, ¿no? ¿Cómo usted percibe esto de la comunidad, de esa respuesta? A ver, en realidad son vastos los comentarios o el sinsabor que pueda tener la ciudadanía cuando un caso pueda resolverse judicialmente mediante la imposición de una pena no con internamiento en el penal, sino con una pena que implica aún la libertad del procesado, no obstante haber sido encontrado responsable de un comportamiento delictivo. Sin embargo, aquí debe conocerse lo siguiente: que todas penas inferiores a 5 años de pena privativa de la libertad pueden ser suspendidas. Incluso, como vuelvo a repetir, penas de hasta 8 años de pena privativa de la libertad pueden ser suspendidas. Por ejemplo, si un menor de 21 años, 22, 23 años, comete un ilícito de robo agravado, por ejemplo, y por criterios de determinación de la pena que vienen ya establecidos en la norma y en el Acuerdo Plenario 1/2023, el juez establece una pena concreta de 8, no obstante estar hablando de robo agravado, la pena puede ser suspendida. Agente menor de 25 años, agente primario, de una prognosis positiva de buen comportamiento, podemos suspender la pena, ¿correcto? Ese sinsabor que puede tener la ciudadana, no obstante, tiene respaldo normativo. Así como el legislador crea las conductas prohibitivas y establece las sanciones, también estatuye ciertas posibilidades de optar por otras alternativas, como las ya dichas. Por ejemplo, también, para finalizar, los agresores contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Muchas veces se espera que, en tanto la víctima es una mujer o a veces un niño o una niña, lo que se espera son penas efectivas, ¿correcto?
Pero nuestro legislador, es cierto, prohíbe la suspensión de la pena en delitos de agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar, pero no prohíbe la conversión de la pena. ¿Qué significa? Que yo convierto la pena privativa de la libertad a una de prestación de servicios a la comunidad o multa. Es decir, lo mando a trabajar o lo mando a escuchar ciertas charlas de carácter sociales, culturales o psicológicas. ¿Correcto? Pero es algo que te permite el legislador y eso no puede verse como impunidad, sino más bien como una sanción a imponer, recordando a la ciudadanía que imponer a una persona una prestación de servicios a la comunidad que es anda, trabaja, anda, barre una calle, anda, limpia un hospital, es una pena efectiva, porque está cumpliendo una pena como tal. La limitación de días libres de la misma forma limita el tiempo de vida de un ciudadano al obligarlo a permanecer en ciertas instituciones públicas o privadas asistenciales para que escuche ciertas charlas psicológicas, por ejemplo. Pero es una pena, sí es una pena. En ningún caso en los delitos de agresiones contra la mujer, la pena, por ejemplo, puede suspenderse. Los delitos de corrupción de funcionarios no puede tampoco suspenderse pena, por ejemplo, ¿no? Así que toda suspensión de pena que pueda dictar un juzgador no implica impunidad, muy por el contrario, es una sanción que está sujeta a ciertas reglas también de conductas. Entre ellos buscar la rehabilitación, como usted mencionaba, ¿no? Del infractor. Buscamos la resocialización, la rehabilitación y eventualmente la reeducación del penado en la sociedad cuando éste ya ingresa en un penal y es sujeto a un tratamiento penitenciario, a cargo del INPE, por supuesto. Pero cuando nosotros dictamos una pena, analizamos un fin preventivo, protector, y también analizamos si la pena a imponer puede cumplir este fin resocializador que se espera en la persona condenada de un hecho delictivo. ¿Considera que debe cambiarse algo en estas alternativas que se dan? No, la verdad que, digamos, lo que nosotros los abogados conocemos como de ley y lata, es decir, de futura legislación o necesaria legislación en cuanto a las penas se refiere, creo que contamos con todas las herramientas para poder optar o por una pena efectiva o penas alternativas a la misma. Es más, el propio Tribunal Constitucional hace poco hizo ciertos cuestionamientos a las dosis de penas que desde el legislador se prevén para ciertos comportamientos, ¿correcto? Sin embargo, no quiero entrar en temas políticos, pero entiendo que son políticas del legislativo como mensajes a la sociedad para afrontar la delincuencia, pero las alternativas que nos dan a nosotros los juzgadores para poder sancionar un hecho delictivo creo que están acordes a lo hoy vivido. Por ejemplo, desasinar los penales. Hace poco nos han dirigido un oficio comunicándonos que el pabellón de mujeres de acá del establecimiento penitenciario de Chiclayo, por ejemplo, se ha cerrado por exceso de población penitenciaria. Eso a nosotros los jueces, ojo, no es que nos lleve a decir no voy a imponer penas efectivas a las procesadas, entiéndase mujeres, sino que nos lleva a analizar que en un caso concreto podamos optar, si es posible normativamente, a estas medidas alternativas a las penas privativas de libertad. Y en realidad, nosotros no buscamos impunidad, muy por el contrario, sancionar ejemplarmente un comportamiento con la finalidad de que esta persona no vuelva a incidir en la misma conducta y que la ciudadanía en general pueda también percibir cuáles son las consecuencias de ciertos comportamientos prohibitivos según nuestro Código Penal o las leyes especiales que correspondan. Doctor, muchísimas gracias por habernos otorgado esta entrevista. A ustedes por invitarme. Buenas tardes. También queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en un programa más aquí en Yaikuna Judicial. Con nosotros será hasta la próxima.